La filosofía se puede definir y entender de diversas maneras. Lo más corriente es recurrir a la etimología de la palabra que en griego significó amor por la sabiduría. Es decir, se trataba de una actitud e incluso de una manera de vivir. El término amor es traducido en algunos textos como búsqueda, una búsqueda constante por conocer, por saber. Esa definición ya no resulta útil hoy, particularmente porque la filosofía se ha vuelto una carrera universitaria y su ejercicio una profesión, merced a la cual algunos nos ganamos la vida. Ciertamente, actitud que revela el vocablo filosofía sigue siendo muy importante en aquellos que abrazan la carrera de filósofos, sin un talento reflexivo de asombro ante el universo, lo complejo de la vida en la sociedad, lo contingente propio de la existencia personal, las enormes diferencias entre la naturaleza y lo humano como la belleza y la justicia. Prácticamente no se va muy lejos estudiando filosofía. Se suele enfocar como una cosa solamente de docencia, pero la filosofía también puede ser creativa, también tiene que ver con la producción, con la investigación, con comentarios, ¿no? Que es lo que hace que la filosofía finalmente avance. Los estudios de filosofía nos ponen en contacto con aquellos que cultivaron este quehacer. Su utilidad estriba en lo que nos brindan un panorama del desarrollo del pensamiento filosófico a lo largo del tiempo. Nos ayudan a ver sus continuidades y discontinuidades, sus progresos y sus regresos, sus acuerdos tanto como sus conflictos, y todo ello es sino una forma de aprender a hacer filosofía. Pero entonces, ¿cómo se originó la filosofía y quiénes fueron sus mayores representantes durante esta época? La filosofía es un producto eminentemente occidental. Es verdad que se cultivó algunas formas de pensamiento en otras latitudes y culturas, cuestión que no se niega, pero la filosofía, estrictamente hablando, es un producto griego. Por ello, tenemos que empezar siempre leyendo a los clásicos griegos. Varios elementos se conjugaron para dar lugar al surgimiento de la filosofía en Grecia. El elemento esclavista se ha enfatizado demasiado. Se ha exagerado la existencia de esclavos como origen de quehacer filosófico en Grecia, de parte de aquellos que no tenían nada que hacer más que ponerse a pensar. No fue la holgazanería y el tiempo libre, sino otros elementos que los posibilitaron en su origen. En primer lugar, hemos de referirnos al lenguaje como medio de comunicación. Las culturas que emplearon la escritura ideográfica usaban figuras para representar ideas. Se trataba de una escritura pictográfica basada en dibujos. Ejemplo de ello son los jeroglíficos y el arte rupestre. Esta escritura pictográfica dominó en China, Egipto y en los pueblos aborígenes de Mesoamérica como los aztecas y los mayas. Estos últimos caracterizados por los signos grabados llamados glifos. Un lenguaje escrito de esta clase difícilmente podía dar pie a alcanzar el elevado grado de abstracción permitido por el idioma griego con su escritura fonética. En ese orden, las ideas, recordemos que la comunicación escrita atravesó por varias etapas. La primera de ellas fue el consonantismo, escribir únicamente usando consonantes y entenderlo así escrito, requería de habilidades que únicamente expertos podían entender. Entre otras lenguas, el hebreo careció de vocales durante un buen periodo de tiempo. Esto evitaba que el común de los mortales tuviera una ligera comprensión de lo escrito. Los griegos, cediendo a la influencia de los fenicios, introdujeron las vocales en la lengua escrita y, hay que decirlo, más que las 5 vocales que nosotros conocemos. Esto convirtió la lengua griega escrita en una réplica de la lengua hablada. Apareció la escritura fonética. Estas propiedades de la escritura griega elevaron la capacidad de abstracción tanto como permitieron elaborar escritos voluminosos como la obra enorme de un genio como Aristóteles. Por lo anterior, no es de extrañar que los filósofos antiguos se dedicaran a encontrar explicaciones racionales que captaran, reprodujeran la estructura de todo lo que existe a nivel natural, intelectual. Porque en realidad un pensamiento tan potente puede cambiar muchas cosas, muchas sociedades. Eso solamente es una idea, un libro, ¿no? Humano y social. Con la actitud propia del espectador, se entregaron a buscar explicaciones surgidas de lo real en lo real. Explicaciones de carácter conceptual.
Los primeros filósofos, surgidos en el siglo VII a.C., se preocuparon por encontrar la unidad en medio de la diversidad, es decir, preguntaron si era posible que el multiverso se convirtiera en un universo. Destacan aquí Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, los pitagóricos, Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras y, por supuesto, Leucipo y Demócrito, padres de la primera teoría atómica. Heráclito y Parménides dieron lugar al surgimiento de la metafísica, a la concepción dinámica y a la concepción estática de la realidad. Con el aparecimiento del movimiento sofista en el siglo V a.C., el foco de interés vino a ser lo humano y lo social. Gorgias y Protágoras rechazaron las explicaciones reduccionistas de los presocráticos por insuficientes. Lo más cercano a nosotros no es la naturaleza, sino la cultura. Nacemos en una familia que es parte de un ámbito cultural. Allí encontramos hábitos, costumbres, creencias de todo tipo, religión y una lengua, todo lo cual difiere de un grupo humano a otro. Estos fenómenos humanos y culturales no pueden explicarse al modo presocrático, se explican más bien y se mantienen por consenso práctico sencillamente porque convienen. Así se reconoce la diversidad cultural sometida metafísica y epistemológicamente al relativismo. Los sofistas establecieron que una es la esfera natural y otra, muy distinta, la esfera cultural, humana, social. Cada una integrado por la realidad de que somos parte, pero obedeciendo a explicaciones distintas. Sócrates continuó con aquellas inquietudes efectuando respecto a lo humano, propuestas un tanto diferentes. Para Sócrates sí es posible una ética y una política universal. Sostiene un racionalismo moral y político. Afirma que la virtud es conocimiento. A ello se puede llegar gracias al método socrático, integrado por la ironía y la mayéutica. Va por las calles de Atenas, encuentra a alguien, comienza a preguntarle a qué se dedica, a qué hace, qué sé yo, y comienza a dialogar. Y la intención de él es llevar a la persona, a que la misma persona, a través de las preguntas y respuestas, vaya descubriendo estas cuestiones, ¿no? Es decir, que hay ciertos principios morales que nos deben de guiar en la acción y que lo que es bueno universalmente. Y que no podemos estar variando de una cosa a otra, depende de la época o depende de las circunstancias. No, es decir, siempre debemos de mantenernos igual. Él, digamos, para iniciar esa búsqueda, él comienza reconociendo de que no sabemos. Por eso aquella famosa frase, ¿no? De que yo solo sé que no sé nada. Sí, lo que él quiere decir es que yo no conozco, pero a partir de que reconozco que no conozco, comienzo esa búsqueda de conocimiento. Entre los siglos V y IV antes de nuestra era, aparecieron en escena Platón y Aristóteles. Platón mantuvo un dualismo que permea todo su pensamiento. En lo ontológico, el mundo material y el mundo de las ideas. En lo epistemológico, los sentidos y la razón. En lo antropológico, el cuerpo y el alma. En lo político, quienes saben y gobiernan y quienes ignoran y son gobernados. Aristóteles, por su parte, mantuvo una actitud crítica frente a su maestro Platón. En general, abandona el dualismo platónico. La ontología, la epistemología, la antropología, la ética y la política, como la psicología, tienden en Aristóteles a tener como fundamento la unidad, materia y forma, los sentidos y la razón, el alma y el cuerpo. Los gobernantes y los gobernados constituyen elementos que deben verse integrados y no separados en pugna. Mención aparte, merece aquí la filosofía helenística, desarrollada a finales del siglo IV antes de la era cristiana y que perduró hasta mediados del siglo II de nuestra era. Diversas escuelas se desarrollaron orientadas hacia lo ético y lo sociopolítico. La escuela cínica, fundada por Antístenes, promovía una vida de sencillez y simplicidad. La escuela serenaica concedió importancia al placer, incluyendo el espiritual y a la serenidad libre de inquietudes. La escuela epicúrea, fundada por Epicuro de Samos,
veía la ataraxia, es decir, en el control sobre placeres y dolores, la fuente de la tranquilidad y el perfecto equilibrio entre la mente y el cuerpo. La escuela estoica, fundada por Zenón, no solamente promovió el ideal de una vida sencilla y de autocontrol, también cultivó lo lógico como instrumento de conocimiento, la física como conocimiento del mundo y la ética como arte del buen vivir. Una vez conquistada y desaparecida la ciudad-estado griega, algunas de estas escuelas tuvieron particular impacto en el pensamiento latino, generando renovados intereses en sus postulados. De este modo, en los inicios de nuestra era, surgió el neopitagorismo y el neoplatonismo. El epicureísmo y el estoicismo, por su parte, se difundieron en Roma, recibiendo particularmente atención de pensadores como Séneca, Epicteto, Marco Aurelio y Cicerón. Atención especial merecería tratar el pensamiento judío y el pensamiento cristiano, en tanto elementos cuya influencia en la filosofía antigua es innegable. A la cabeza de estos intentos por hacer dialogar el pensamiento judeo-cristiano con la filosofía greco-romana están Pablo de Tarso, Filón de Alejandría y Clemente de Alejandría.